en el versículo 34 al 37. ¿Alguien quiere leerlo? ¿Te lo leo? Por favor. Dice el Señor en su palabra: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Amén. Interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? Porque por nuestras palabras, Qué preocupante. por nuestras palabras seremos condenados y por nuestras palabras seremos justificados. Es más, muchas personas se condenan porque nuestras palabras no son gananciosas de las personas, sino al contrario, son palabras que no edifican y dañan a los que están alrededor. Y por eso yo quería traer esto. Quiero hablar sobre las controversias que el Señor Jesús tuvo con aquellos que son religiosos y que hablan mucho, pero que hacen poco. Vamos a leer a partir del versículo 38. ¿Ok? Y vamos a hablar sobre las señales del reino. ¿Cuáles son las señales del reino de Dios? Versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Ok, respuesta del Señor. La generación mala, la generación adúltera demanda una señal, pero las señales no le serán dadas, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de aquel gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y miren, hay alguien mayor hay alguien mayor que Jonás en este momento. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí está alguien mayor que Salomón. Ok, ¿cómo les parece? Vamos a estudiarlo poquito a poquito. Entonces tomemos la primera parte. Algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver una señal de parte tuya. ¿Qué era lo que estaban pidiendo del Señor Jesús? ¿Qué creen que estaban pidiendo? Un milagro. Un milagro, muy bien. Estaban pidiendo un milagro. Y no está mal pedirle al Señor un milagro. De hecho, quiero decirles que en mi oración por José Vicente, yo le dije al Señor: Señor, yo quiero que se haga tu voluntad, pero si tú me preguntaras a mí, yo quiero que tú hagas un milagro, que nadie pueda negar que la gloria te pertenece a ti. ¿Ok? Pedir milagro al Señor no es malo y no es extraño,
porque es que el Señor es el Señor de los milagros. No el de Buga, no, el Señor de los milagros, el que hace milagros, el único que puede romper las leyes que él mismo creó para la física y lo que se ve alrededor, el único que puede romper esas leyes es él. Ah, pero el diablo también puede. Sí, también puede. Con el permiso del Señor. Ojo, ¿ah? Así que lo que está diciendo aquí es, ellos querían un milagro. Queremos ver algo tuyo que sea un milagro. Alguien busque, por favor, Mateo 16:1 y otra persona, Juan 6:29 al 30. Mateo 16:1 alguien y Juan 6:29 al 30. Tengo Mateo. Ok, ¿quién es? ¿Quién lo puede leer, por favor? Dora, Mateo 16. ¿Lo leo ya, pastor? Sí, por favor. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Ok, ahora sí. Esto complementa lo que dice aquí. Ellos querían una señal del cielo por cuanto él les había dicho antes que toda palabra que hablen darán cuenta en el día del juicio. Tú serás justificado, serás condenado. Ok, vamos a ver, ¿por qué estás hablando de eso? Si es que tú vienes de parte del cielo, como acabas de decir, entonces danos una señal de que es verdad. Pero fíjense que ahora se agrega un grupo más. ¿Cuál es el grupo que se agrega en el capítulo 16? Los saduceos. Los saduceos. Ok, entonces ahora tenemos los fariseos, los escribas, intérpretes de la ley, y los fariseos, que eran los que más conocían la ley. Esos son los que se presentaron a Jesús y le pidieron una señal que viniera del cielo directamente. Ok, ¿qué dice ahora Juan capítulo 6, 29 y 30? Jesús respondió. Sigue, Claudia. Jesús respondió, lo único que Dios quiere es que crean en mí, que soy a quien Él envió. Entonces le preguntaron, ¿qué milagro harás para que te creamos? Danos una prueba. Ah. Ok, ¿qué fue lo que Dios le dijo a ellos que debían creer? En Jesús, que crean en Jesús. Que crean Y que en el Él- Señor Jesús. Jesús. Y que Él lo envió. Ajá, entonces que crean que Él es el enviado de Dios, el Hijo del Hombre que Dios envió. Pero ellos, ¿qué pidieron? Señales. Una prueba. Un milagro, Eso era así. una señal del cielo. Ok, yo les voy a hacer una pregunta capciosa, no, es una pregunta de simple lógica. Si Él les dice, yo he venido del cielo, ¿cuál es la mejor señal de alguien que viene o sea, ¿cuál es la mejor señal del cielo? Sino sino Él que viene del cielo. Pues él. Claro. Habíamos leído antes, nadie ha visto a Dios sino aquel que ha venido del cielo, yo. Quieren una señal del cielo, oye, esa es la señal. Pero sin embargo ellos dijeron, creer en ti, eso no es una señal del cielo, por favor. Veamos qué dice el siguiente verso. Él les respondió, una generación perversa y adúltera demanda señal, y ninguna señal se le dará sino la señal de Jonás el profeta. Una generación adúltera, una generación perversa demanda señal.
Quiero hacerles una pregunta. ¿No nos parecemos nosotros a ellos? ¿No nos parecemos nosotros demandando señales del cielo? Y no estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de las personas. ¿Saben cuántas cadenas de oración hay para que se vaya el COVID? Y no estoy diciendo que eso es anormal, estoy diciendo, ¿saben cuántas cadenas hay? ¿Han visto Facebook? ¿Han visto Twitter? ¿Han visto el otro, cómo se llama? ¿Cómo se llama el otro? Facebook, Twitter, y el otro es YouTube, y bueno, todas las redes sociales. ¿Han visto tanta gente que está pidiéndole a Dios? Y algunos dicen, esta es mi oración para hoy, pero simplemente la cogieron, la copiaron de alguien y la reenviaron, para que Dios quite la pandemia. ¿Han visto personas pidiendo cualquier cantidad de cosas? ¿Han visto que ya canonizaron a, ¿cómo es que se llama él? José Gregorio Hernández. Y ya están demandando señales de José Gregorio Hernández. ¿Saben por qué lo canonizaron? Porque él es el médico de los pobres. Y porque ese médico es el único que puede curar la pandemia que hay en Caracas. Bueno, en Venezuela. ¿Cómo les parece? Alguien, por favor, que busque 1 Corintios 1:22 y otra persona Mateo 7:21-23. Mateo 7:21-23 y 1 Corintios 1:22. Primera de Corintios 1:22. Ajá. Okay. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ok. ¿De qué generación estaba hablando él? De los judíos. Los judíos piden señales. Los judíos. Pero además sabemos que son fariseos, saduceos y... ¿Cómo se llaman los otros? Escribas. Escribas. Ok, entonces, cuando hablan de los judíos, piden señal, los escribas, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué clase de personas estamos hablando? Por los poderes de la ley también. Exacto. Sí, pero ¿qué clase de personas son? Son los religiosos. Aquellos que piden que Dios les dé una señal para poder creer. Dinos, haz una señal y te creeremos. Eso es religión. Eso es una de las marcas más prominentes de las religiones. Las señales. ¿Ustedes saben qué se necesita para canonizar a alguien en la religión católica? Sí. Señales. El milagro sea cierto. Tiene que haber, la iglesia tiene que haber comprobado milagros. Las religiones piden, demandan señales. Miren cualquier religión y es exactamente igual. No es judaizante. Ver Miren para cualquier creer. religión y es exacto. ¿Cómo, Ruchi? Ver para creer. Exactamente. Fíjense bien, ¿cuáles iglesias de la religión cristiana están llenas? Las carismáticas. Las iglesias donde se hacen los milagros. Sí. Aquellas donde tú hablas de parte del Espíritu con la lengua del Espíritu. Señales. Señales. ¿Ustedes quieren saber cuál es una señal de una religión? Aquellos que demandan que Dios haga señales.
¿Alguien puede leer, por favor, a Mateo capítulo 7, 21 al 22? Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles eran los milagros que hacían delante del Señor y usando el nombre del Señor? Sanidad, ¿cómo era? ¿Cómo? Sanidades. Ajá, sanidades, ok, ¿qué más? Curaban, Pues sí, eso es sanidades. pero curaban. Ah, Sacaban demonios. ajá, echaban Sacaban fuera demonios, en tu demonios. nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hacemos milagros, en tu Sí. nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y en la Y religión profetizaron. cristiana van a encontrar un montón de gente diciendo, te profetizo que tú vas a tener dinero, que tú si entregas tanto vas a tener tanto. Dios me ha dicho que Así es. las sanidades y yo tengo el don para sanar a las personas y yo tengo el don para sacar a los espíritus inmundos y demonios fuera y yo declaro. ¿Ustedes han escuchado esta palabra de yo declaro Sí. libre? Al- Yo declaro libre y yo declaro que tú. ¿Han escuchado esas palabras? Sí. ¿Cómo puede uno declarar algo si uno no ha demandado esto de alguien? Sí. Cuidado, porque el Señor dijo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Vamos bien? Sí, señor. Veamos el siguiente versículo. ¿Cuál era la señal? La señal era la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. ¿Cuál era la señal? Ok, alguien por favor busque quiénes están y quiénes no han leído. Luma, mi tío, Ruchi, Ok, alguien por favor. Cindy, Mateo, ¿qué? Miren la pantalla. 12:8. Jonás 1:17, Mateo 12:8, Mateo 16:21 y Primera de Corintios 15 del 3 al 6. El que tenga Jonás 1:17 me dice por favor. Jonás 1:17, ¿alguien lo tiene? Yo lo tengo. Dale, Juan. Voy. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches. Exactamente como el Señor Jesús le había dicho que iba a suceder. ¿Cierto? Sí. ¿Que iba a suceder con quién? Con él, con su vida, ¿no? Porque también duró 3 días, murió. Duró 3 Ajá. días. Se levantó. Ok. ¿Alguien
conoce la historia, ¿saben por qué? ¿Qué pasó? Sí. Desobedeció. Sí, pero Era rebelde. ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El Señor Se le le tragó. envió a predicar arrepentimiento en la ciudad de Nínive y él no quería porque Nínive fue una de las ciudades que sometió a los judíos. Eran unas ciudades era una ciudad muy terrible, los ciudadanos eran terribles. Entonces, el Señor le mandó que fuera a proclamar arrepentimiento, a predicar arrepentimiento para ellos y Jonás no quería. ¿No? ¿Por qué? Si ese pueblo es malo, si ese pueblo... Entonces no quiso y no quiso y no quiso y el Señor le decía que fuera, que fuera. Pero él no quería porque él sabía que Dios los iba a perdonar y entonces él iba a quedar mal. Sí. Sí, porque él les estaba, no querían. Pasa. Ajá, ok. Lo que dice la palabra de Dios es que Dios llamó a Jonás, le dice, mira, Jonás, quiero que vayas a Nínive. Era terrible Nínive. Era la capital de todo lo malo. Y vayas y les prediques y les digas que se arrepientan, porque si no se arrepienten voy a destruir su ciudad. Entonces Jonás se escondió de Dios, fue hasta Tarsis, agarró un barco para irse. O sea, exactamente hacia el oeste, cuando Dios le dijo que fuera al este, para esconderse de Dios. Dios hizo que lo arrojaran por la borda del barco y entonces durante 3 días y 3 noches tuvo que estar en el vientre de un pez. Lo primero que mandó fue, ay. Después de esos 3 días, Jonás estaba en el vientre del pez. Ustedes piensen, están en el vientre de un pez. Aquí, ¿a qué huele? Delicioso. Alcantarillado. Pescadito. No hay con qué comer, no hay nada de tomar, etcétera. Y entonces Jonás ora. Invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Tú me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de los ojos de Dios. Pero aún así, yo sé que veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Pero tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Pero yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. Escuchen la última frase. La salvación es de Jehová. Este fue el cántico de Jonás. ¿Pidió un milagro? ¿Pidió salir? No. Estaba diciendo, estoy aquí como muerto. Exactamente como el Señor dijo. Estaré en el corazón. ¿Se imaginan? En el corazón de la tierra. Ok. Antes de que me vuelva sentimental, Mateo 12, capítulo 8. Mateo capítulo 12, versículo 8. 12, 8. Está ahí mismito. Sí, porque el Hijo del Hombre porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Wow. ¿Qué significa eso del Hijo del Hombre? Ustedes saben que las personas, que el Señor Jesús nunca dijo, yo soy Dios.
¿En los evangelios nunca dijo eso? Nunca. Él dijo, Yo soy, dijo yo soy. él Ok. decía, La él verdad es que sí lo dijo. Y una manera de decirlo es esta. La que acaba de decir Ruchi. Yo soy el Señor del día de reposo. Los que han Soy yo, leído Éxodo capítulo 20 y han leído del día de reposo, sabrán que el día de reposo era el día del Señor. Porque 6 días trabajarás, pero en el séptimo es día de Jehová. Es el día consagrado a mí. Así que cuando él dijo, el día de reposo es mi día, él estaba diciendo, yo soy el Señor Dios. Alguien lea el 16:21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, que ahora le está diciendo en Mateo 16 qué era lo que significaba lo que había dicho al principio en el capítulo 6 que leímos cuando dijo del cuerpo y la sangre, y luego lo que les acaba de decir aquí a los escribas, fariseos y saduceos, de que la señal que recibirían sería el hecho de que él iba a resucitar al tercer día. ¿Ok? Ahora, por favor, alguien, Primera de Corintios 15, del 3 al 6. Primera de Corintios 15, del 3 al 6. Primero Corintios, ¿qué? 15. Del 3 al 6. El 13. ¿Lo leo? Porque Mari. porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero ¿hasta dónde es? Hasta el 15. ¿Aló? Era hasta el 6. Ah, ok, ya me pasé. Qué pena. Ok. ¿Cuántas personas fueron testigos de esos 3 días y 3 noches? Todos, no, sí, todos los que estaban ahí. Entonces, los escribas y fariseos y saduceos y el pueblo de los judíos podría haber visto la señal. ¿Podrían haber visto la señal de Jonás? Sí, claro. 3 días estaría en el vientre de la tierra y al tercer día resucitaría. Sí. Sí, más de 500 personas vieron al Señor Jesús resucitado. Más de 500, no solamente sus apóstoles, no solamente sus discípulos, no solamente las mujeres que lo seguían. Más de 500 personas y algunas vivían en el tiempo. O sea que cualquiera podría ir donde ellas y decirle, oye, ¿cómo así? ¿Este Señor resucitó? Sí, yo lo vi. Sí podían ver la señal que Dios les había establecido. Ahora, sigamos en el siguiente versículo.
los hombres de Nínive se levantarán con esta generación. O sea, ¿cuándo se van a levantar los hombres de Nínive? Con la generación que es adúltera y malvada, con la generación de los judíos, con la generación de aquellos que piden señal a Dios para creer, aquellos que ver para creer es su lema. Los hombres de Nínive se levantarán, habrá un día de juicio en la que los de Nínive se levantarán juntamente con estos de esta generación, y los de Nínive los condenarán, porque los de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y miren, algo más grande que Jonás está aquí. Los de Nínive se arrepintieron. Jonás pasó un día entero diciéndole a los de Nínive. Ahora, ustedes pueden entender a Jonás diciendo: ha pasado 3 días en el vientre del pez. Ha caminado no sé cuánto hasta Nínive, desde el Mediterráneo hasta Nínive. Allá llega a Nínive y el Señor le dice: vas y les predicas. Y él entonces viene y empieza a recorrer. Durante un día empezó a recorrer toda Nínive. Y empezó a decir: el Señor manda que ustedes se arrepientan. Porque si no se arrepienten, le va a caer el fuego del cielo y los van a matar a todos. Y lo repitió durante todo un día. Eso llegó a oídos del rey. Y todos los que lo oían se arrepintieron. Y les dio dolor en su corazón por haber hecho toda la maldad que habían hecho. Y se entristecieron tanto que se llenaron de cilicio, rompieron sus vestiduras, etc. Y el rey mismo fue y dijo: por favor, Dios, no nos destruyas. Así que ellos se arrepintieron. La generación perversa de los judíos y todos estos, muy probablemente, y como no, nosotros sabemos, no se arrepintieron, ellos van a ser condenados porque los ninivitas van a poder decir: pero nosotros sí nos arrepentimos. Ustedes tenían a su Dios. Su Dios nos mandó a nosotros un solo mensaje y con eso nos arrepentimos. Y ustedes tenían a Dios diciéndoles todo el tiempo lo que tenían que hacer y cómo lo debían hacer y no lo hicieron. Vamos un poquito más adelante. La reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. La reina de Sabá, que venía del sur, había escuchado de la sabiduría de Salomón. Había escuchado que Dios había prosperado la sabiduría de Salomón. Así que ella agarró un carro, agarró un séquito y se vino con un montón de camellos desde el sur, yo supongo de Etiopía, un poquito más al sur, y empezó a andar hasta llegar a Jerusalén para escuchar de la sabiduría de Salomón. ¿Ok? Y en el día del juicio ella condenará, y toda su generación y todo su reino condenará a los israelitas, porque los israelitas no escucharon la sabiduría de Dios. Leamos de nuevo el versículo anterior. ¿Qué era lo importante de este versículo? La predicación de Jonás hizo que se arrepintiera. Veamos el siguiente versículo.
oír la sabiduría de Dios en boca de Salomón era lo que ella quería. ¿Cómo les parece? ¿Recuerdan cómo empieza todo esto que está hablando? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Los de la religión quieren una señal. Los que creemos en Dios no necesitamos señal, porque ya tenemos una señal. ¿Cuál creen ustedes que es la señal? Resúmanla en una palabra. Hola, están todos, ¿cierto? Hola, ¿están ahí? Cristo es la señal. Sí, sí, es que estamos. Sí, sí están, sí están. Okay. ¿Cuál era la señal? Cristo es la señal. Ya. El mismo Jesús es la señal. La resurrección. ¿Cómo era? Gracias. Muy bien. Maribel dijo la palabra. Lo que les está diciendo es vida. Ustedes no tendrán ninguna señal excepto la señal de la vida. Porque nosotros cuando tomamos la cena, lo que recordamos es que el Señor Jesús a nosotros nos dio. ¿Qué nos dio? Vida eterna. La vida eterna. La resurrección es la señal del cristiano, porque la resurrección implica el hecho de que tú y yo vamos a vivir eternamente, no cuando llegue el momento del juicio, sino desde ya tenemos vida eterna. Y la prueba es que Jesús resucitó al tercer día. ¿Sí se dan cuenta lo increíble de la respuesta de Jesús a los religiosos? Todo lo que ustedes pregonan como religión es la muerte. Pero esa señal no les va a ser dada, sino la señal del profeta Jonás, que cuando reconoció a Dios, Dios lo arrojó de la muerte a la vida. En la misma manera, la muerte no puede detenerme, como a ustedes tampoco. ¿Saben cuál fue el milagro para José Vicente? ¿Saben? El haber creído de corazón. El Señor es su Señor. ¿Saben cuál es el milagro para José Vicente? Que tiene vida y vida eterna. Y nadie puede quitársela. Nadie. Nadie. Y tú y yo tenemos el mismo milagro en nuestra vida. Tenemos vida. Ahora, con nuestra vida, ¿qué vamos a hacer? Tus palabras justifican y tus palabras condenan. Si te quedas callado, tus palabras condenan. Pero si hablas, tus palabras pueden traer vida. ¿Por qué un padre aconseja a su hijo? ¿Por qué Dora aconseja a Dana?
Porque la quiere ver morir. O porque la quiere ver viva. ¿Por qué Maribel está acompañando a su hijo hasta la circunvalar a tirar piedra? Bueno, no a que ella tire piedras, sino a ver que estaban tirando piedras. ¿Por qué razón Selene se ocupa tanto de la educación de Juancho y de Selene? Pues porque un padre se ocuparía de nosotros. Por la misma razón por la cual los padres terrenales, que no son nada completos, se preocupan, porque tenemos vida. Ahora, hay un montón de hijos de ese nuestro Padre que no conocen eso. Hay algunos de ellos que han escuchado, ¿cómo es que dice? Que han escuchado la palabra de Dios, pero realmente no la han aprendido. No la aprendieron. Es tiempo de hablarla. Es tiempo de hablarla. Y ustedes se preguntan, bueno, veníamos a estudiar hebreos y veníamos después estábamos orando para qué, y por qué razón esto. Les voy a decir por qué. Hoy, muchas personas, muchísimas, están orando, están arrodillándose, están clamando a Dios. Y muy pocas están escuchando lo que Dios tiene que decir. ¿Saben? Hay muchísima religión en esta tierra, pero muy poca palabra de Dios. Y esa responsabilidad nos corresponde a nosotros. Una pregunta. Señora. Bueno, y agregando eso que dijiste también, la gente muchas personas, la mayoría sí, pidiendo milagros, sanar enfermos, todo lo demás, pero tampoco nos ponemos a orar, a dar gracias, porque yo pienso que en medio de todo esto que puede estar sucediendo, también Dios está haciendo milagros en los hogares, en las personas. Bueno, mi pregunta es acerca de lo que hablaste de la religiosidad. Yo estoy de acuerdo con eso, de que hay personas que dicen, yo decreto, yo declaro. Y eso a mí me ha llamado mucho la atención. Y yo una vez le pregunté a una persona, a un pastor, no me acuerdo a quién, que no estaba, primero que eso no estaba como contemplado en la Biblia, no decía el hecho de que uno decretar. Y esa persona me respondió a mí de que el solo hecho de declarar de las promesas, Dios habla en su palabra, es declararlo, decretarlo, y puede uno hacerlo. Entonces, eso me dejó como pensativa, porque cuando hablamos del yo, vamos a lo que hemos hablado en otras ocasiones, el ego. No están mencionando, pienso yo, no sé, a Dios, sino el yo, el ser yo, la persona. Entonces me llamó la atención eso, religiosidad, pues no sé qué tanta religiosidad hay en eso. ¿Tú qué piensas? Definitivo. Y definitivamente son personas que no entienden. Yo sí quiero saber en qué parte de la Biblia dice declaro, o que un cristiano debe declarar. Y mucho menos, bueno, y que me cuente donde dice que un cristiano decreta. Decreta, bueno, de pronto sí lo vamos a encontrar de los cretenses, pero son unos tontos, estúpidos, son decreta. Pero que decreten algo de parte de Dios, perdón, los decretos los dan aquellos que gobiernan. Y por si acaso, nosotros somos siervos de un gobernante. Así que el único que tiene el poder para decretar y declarar sus decretos es el gobernante, y ese es el Señor, no nosotros. Yo no puedo decretar salud para determinada persona o declarar
yo declaro que estás limpio. No, tú no puedes declarar absolutamente nada. ¿Qué es eso? Eso es decir que Dios no tiene la potestad para hacerlo. Es decir que Él te la ha delegado a ti. ¿Tú quién eres? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Quién eres tú, oh hombre, para que digas algo como eso? Eres como una flor de hierba que hoy nace y mañana ya no estás. Eres como el humo. Por favor. Todas esas cosas se llaman religión y la enseñan en los templos. Y todos lo aprenden. Y aprenden a hacerlo como lo hace el pastor. Y aprenden a hacerlo como lo hacen esos engañadores. Y se los digo, no tengo ningún problema con las demás personas. Pero todos aquellos que enseñan lo que no dice la palabra de Dios son engañadores y son tal cual como los escribas, los fariseos que demandan señal. Yo declaro sanidad sobre ti y ponen la mano e imponen porque yo tengo el don de sanidad. Perdón, el que levanta al enfermo es Dios. Y Él sabe si lo levanta para esta tierra o lo levanta para el cielo. Punto. Y dejémonos de... Y por esa razón es que quería hacer esto. Porque es que hay un montón de cosas en las redes en las que las personas usufructan la palabra de Dios. La usan para su propio pecunio, la palabra de Dios. Y hoy en día, wow, se han alebrestado, mira, hay cualquier cantidad de videos de cualquier cantidad de pastores, todos hablando, todos. ¿Se han dado cuenta que no tengo, que ya no abro Facebook? Algunos se dio cuenta de que ya no abro Facebook. ¿Saben por qué no abro Facebook? Por lo mismo. Miren, yo creo que nosotros como iglesia debemos estar muy cuidadosos, porque el Señor manifestó que en los postreros días vendrán muchos engañadores. Muchos vendrán en mi nombre. Escúchenlo. Lo acabamos de leer en Mateo capítulo 7, que lo leyó la negra. Muchos vendrán diciendo, en tu nombre hemos hecho milagros, en tu nombre hemos echado demonios, en tu nombre hemos... ¿Cuál era la otra? No me acuerdo. En tu nombre. Nosotros, a la palabra de Dios, a lo que Dios dice, nos podrán decir fanáticos con respecto a la palabra de Dios, que nos digan fanáticos. Pero si no estamos en la verdad, estamos viviendo en una mentira. Y todas esas cosas son mentiras. La generación malvada, perversa y adúltera demanda. Miren bien la palabra. Demanda. Exige señal. Y el Señor dice, y no le voy a dar señal. Sus señales son señales de muerte, no señales de vida. Ustedes quieren tener una señal, ¿ok? Crean que yo soy la resurrección y la vida. Crean que yo soy el pan de vida. Y si ustedes creen eso, ya tienen el milagro.